Recuerdo a Carlos Alvarado en Guanacaste muy enojado. Esa escena nunca la voy a olvidar. Y yo me acuerdo que usted interpretó de una forma que yo dije, esta mujer está interpretando exactamente lo que este man está diciendo. Ahí sale este en la foto, dándolo todo. Sí, de hecho eso es parte de interpretar. Eso es. Tenés que decir la intención, el tono de voz. Tenés que reflejar absolutamente todo. Las personas sordas tienen que sentir. Si vos estás gritando, tienen que ver que estás gritando en lesco. Si vos estás enojado, tiene que notarse. Entonces yo tengo que emular tal cual absolutamente todo lo que está diciendo cualquiera de las personas involucradas, y evidentemente Guanacaste no fue la excepción. Carlos no lo dijo al final. Sorry, me pasé. René Montiel Podcast es presentado por Master Kit de Liber Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica con una llamada gratuita en liberfinancultura.com. Hoy en el podcast tenemos una gran amiga que siempre que la menciono todo el mundo la conoce porque la han visto en la pantalla, aunque no tal vez esta pantalla, sino como un recuadrito de la pantalla. Se trata de Estefanía Carvajal, intérprete lesco. ¿Cómo estás, Steph? Todo bien, muy feliz de estar acá. Al fin nos logramos ver en persona después de la pandemia. Nos conocemos desde hace muchos años. Muchos años. Bastantes. Pero es que parece mentira, pero son más de 8 años. Sí, o sea, son casi 9 ya. Sí, es mucho tiempo. Y bueno, se vino la pandemia, entonces uno se deja de ver, pero siempre nos vemos, porque en redes sociales nos vemos. Sí, eso sí, interactuamos. Interactuamos. Y De hecho, ahora que nos vimos fue como, mira, pero no nos vemos hace rato en persona. Siento que mucha gente le habrá pasado eso, que por la pandemia se dejaron de ver, pero por la cuestión digital se siguen viendo de alguna forma, ¿verdad? sí, uno olvida que no se ha visto en vivo. Qué importante es verse en vivo. Es chido vernos y compartir. Y bueno, Tef, como decía ahora al iniciar, creo que vos llamaste muchísimo la atención cuando saliste la primera vez en la tele. Porque el lesco, que es la lengua de señas de Costa Rica. Muy bien, sí. Lo dije bien. Hoy vamos a aprender mucho, gente, de cómo se dicen las cosas. Muy bien. Requiere una expresividad, ¿verdad? Para Totalmente. poder comunicar lo que está pasando, lo que se está hablando y lo que se está interpretando. Y esa expresividad creo que a todos los que no hablamos o no conocemos lesco, igual nos ha impactado como verte a vos interpretando. Entonces, desde ese momento, hashtag en la fama, vos. Fue súper inesperado en ese momento, de hecho, porque normalmente los intérpretes no estamos buscando ser el centro de atención. Somos un servicio de apoyo que estamos ahí para pasar la información y listo, pero evidentemente han habido ciertos momentos, no solo en Costa Rica, sino en otros países, donde el hacer el trabajo de interpretación como demanda de una gran expresividad, porque parte de la gramática de la lesco está en la cara, en los gestos, en los roles y todo eso, llama la atención de la gente que no está familiarizada con la lesco, que tal vez es la primera vez que ve con atención la lengua de señas y inevitablemente como que jala miradas, aunque no sea lo que estemos buscando. Ha sido como toda una experiencia a raíz de esto muy interesante. Claro. Para definir un poco el tema del lesco, es de Costa Rica, el lesco. Ajá. No mencionamos eso, que se trata de que cada país ha desarrollado su propia lengua de señas, porque cada país tiene sus comunidades sordas y por ende también hay expresiones diferentes Totalmente. que pueden coincidir, pero también son diferentes. Totalmente. En el mundo existen más de 350 lenguas de señas. Increíble. Y la gente asume, digamos, una de las preguntas más usuales de la gente es, ¿pero por qué no hay una sola lengua de señas para todo el mundo? Ajá. Si no hemos logrado que ni siquiera los países de habla española hablemos el mismo español, menos nos vamos a lograr con las lenguas de señas a nivel mundial. Incluso hay países como Vietnam que tiene 2 lenguas de señas en el país, la del norte y la del sur, porque son países muy grandes. Sí. Entonces, obviamente, el grupo cultural que desarrolla la lengua tiene sus propias influencias que no logras que coincidan ni siquiera en un solo país. Las lenguas entonces surgen de las mismas comunidades de gente sorda. Sí, por la misma necesidad comunicativa las desarrollas. Pero igual que las lenguas orales, hay lenguas madre que nos influencian. Por ejemplo, lesco tiene un 60% de influencia del ASL, que es el American Sign Language, la lengua de señas de Estados Unidos. Es como nuestra lengua mamá. Materna, digamos. No, Dios guarde, no me matan si digo eso. Pero digamos, como la que nos influenció para poder desarrollarnos e impulsarnos como lengua. Es más antigua y tenemos una gran influencia de ella. Sí somos una lengua independiente, pero si nos topamos con alguien que habla ASL,
nos entendemos súper bien, como cuando nos topamos que alguien que habla portugués, Sí, que lo claro. escuchamos y le entendemos un montón. Lo mismo pasa con las lenguas de señas. Claro. Pero la gente asumiría que, por ejemplo, alguien de México, de Argentina, que están en países que hablan español igual que nosotros, nos vamos a entender full. 100% y no. Y jamás, o sea, la lengua de señas argentina, la lengua de señas mexicana es súper distinta a la lesco. O sea, yo lo veo y no lo entiendo. Wow, que es súper interesante. Vos, aquí viene un poco de contexto y tal vez algo que la gente sepa o no, es que vos sos hija de padres sordos. Correcto. Desde niña, la lengua del esco ha sido tu primera lengua inclusive. Sí, de hecho, muy orgullosa. OPAS, que Opas. significa hijos oyentes de padres sordos. Mi primera lengua fue el esco, mi primera lengua fue el esco, y de hecho algo chivísima que tienen las lenguas de señas es que uno como bebé, sea sordo o sea oyente, empieza a hablar desde los 6 meses en lengua de señas. Wow. Entonces, para el año, podés decir 100 palabras o más, ¿Qué? que no pasa con las lenguas orales. No, Con la porque no lengua se ha oral, desarrollado todavía la capacidad. exacto, tus cuerdas vocales tal vez están logrando decir mamá o papá en ese momento, Sí. pero con lesco ya vos puedes decir, no, no quiero fresas, quiero Ajá, papas. ajá. O sea, me explico, es otra cosa. Y de hecho, a mucha gente recomienda enseñarle el esco a a los bebés, sean oyentes o no, ¿verdad? Totalmente, porque Les es ayuda. un estímulo y además resolves un montón de issues de frustración ¿Ah, sí? que tiene el bebé porque no puede comunicarse y que tienen los papás para tratar de entenderle. Es súper beneficioso. ¿Cómo fue para vos crecer en este hogar particular, digamos? En realidad, para uno está dentro de su normalidad, porque su cotidiano es hablar lengua de señas. Según cuenta mi mamá, yo tenía muy claro que mis papás eran sordos y que el resto de gente no. No sé cómo o por qué, pero yo sí le avisaba como amigos de mi mamá que tal vez la llamaban porque se le iba y se les olvida. Yo les decía, no, mami, no, ella tiene que ir a tocarle el hombro, por ejemplo, así con 2 añitos. Claro. Pero también cuando uno está en la calle, uno se empieza a dar cuenta, más que todo cuando estaba como en el kinder, que el mundo funciona un poco diferente, que en la casa hay una cultura diferente, entonces uno empieza como a equilibrar para ser adaptado, digamos, a la cultura nacional y no hacer cosas que tal vez son muy normales en la cultura sorda. Por ejemplo. Por ejemplo, algo que dentro de la comunidad sorda es súper normal para llamar la atención es prender y apagar la luz de un lugar para atraer la atención de la gente. Si vos haces eso en la escuela te van a regañar porque Claro. pensás que estás haciendo más bien más Vas a hacer- desorden. Sí, vas a hacer un cortocircuito. Sí. O otra cosa que es como un chip súper automático, que estaba hablando con mi hermano de eso hace poco, que cuando vos estás en una mesa de comida, digamos una cena o un almuerzo con amigos sordos, vos te metes un bocado grande y empezás a conversar en lesco mientras estás masticando, porque no necesitas usar la voz. Claro. Y a veces uno en automático, cuando está con personas oyentes, va a contar algo y le pega un mordisco a la comida y la gente es como, ¿qué está haciendo? Ibas a hablar y más bien ahora tenemos que esperar para que Ajá. puedas hablar y uno es como, perdón, Ok. ¿verdad? Un Y es, pequeño cruce de cables, ajá, claro. es como en automático. La gente tiene la concepción generalizada a veces de que la gente sorda es gente muda, que no hablan. ¿Verdad que sí? Sí, de hecho el término sordomudo nunca lo utilicen, es ofensivo, está mal, o sea, van a hacer que las personas se enojen porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las personas sordas tienen sus cuerdas vocales funcionando bien, sea que decidan o no utilizar la lengua oral, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces está mal asumir que las personas, porque mucha gente me dice, ay, pero es que si no oyen, entonces no pueden hablar. No, nada tiene que ver. Las personas sordas pueden ir a terapia de lenguaje, pueden optar usar la voz o no, y no tiene nada que ver ni con su escolaridad, ni con su capacidad de hablar o no. Ser sordos es eso, ser una persona sorda y listo. ¿La gente sorda tiene un grado de escucha o existe el grado 0 donde no se escucha casi nada o pues prácticamente nada? ¿Cómo funciona Como hay en un espectro? todo, ajá, es súper diverso. Entonces, podés no oír nada de un oído y oír del otro, ser sordo profundo. Digamos, mi papá es sordo profundo, que puede estar dormido, que le gritas en el oído y él no se entera. Tal vez las cosquillitas lo despierten, pero él no se va a enterar Pero a que le nivel sonido, gritaste. no. Nada, ningún Nada. sonido. Y hay otras personas que tienen distintos restos auditivos. Entonces, podés ampliarlos con audífonos como apoyos. Hay personas que no les gusta usar el audífono del todo. Hay distintos apoyos que puedes utilizar, pero sí, la variante de persona a persona es súper amplia. ¿Te ha tocado interactuar con personas que pierden el oído y tienen que pasar por un proceso para llegar a sentirse cómodos, me imagino, porque es un sentido pues, con el cual han estado acostumbrados toda la vida, ¿verdad? A diferencia de alguien que nació sordo, tal vez. De hecho, sí, cualquier persona que adquiere un tipo de discapacidad, la que sea,
tiene que pasar por un proceso de duelo normalmente, como de aceptación de un cambio de lo que estaban acostumbrados a vivir y ahora adaptarse como a este nuevo estilo de vida. Es normal que pasen por este duelo, pero yo creo que lo ideal que yo he notado con las personas que han tenido algún grado de disminución auditiva en su edad adulta o en adolescencia y demás, es el aceptarse, digamos, el decir, ok, esto es lo que soy ahora, ¿qué hago con esto? Esto es lo que yo he notado que es lo más difícil, porque una vez que vos decís, ok, ya entendí que no voy a oír de este oído o con audífono me ayudo, pero esta es quien soy yo ahorita, podés aceptar los apoyos técnicos o las adaptaciones en tu vida cotidiana que te van a facilitar la vida y te van a dar calidad de vida. Mientras que la persona no acepte la condición que tiene, no va a aceptar estas adaptaciones que le pueden ayudar en la vida cotidiana, que son cosas como súper simples y logrables y afectan su calidad de vida. Entonces, es un proceso usual, pero llegar ahí es lo que te va a hacer poder hacer vida normal y tranquila. ¿En Costa Rica hay 80,000 sordos o ya hay más? En realidad No se nosotros sabe. creemos que son mucho más. El último dato que tenemos es del 2011, imagínate, hace Wow. un montón. Sí, yo lo manejo desde que te entrevisté la primera vez. Claro, imagínate. Creo que en la radio, que me decías Ajá. que habían como contabilizados 80,000, pero podían haber más. Ajá, sí, o sea, en ese momento el censo decía 70,000 personas sordas, pero ese censo ni siquiera se hizo con intérprete. Mm, Entonces ahí se excluyó gente. Claro. Y ahora han pasado demasiados años, evidentemente son muchos más. Sí. Entonces no tenemos un dato exacto. Algunas personas dicen que pueden ser más de 100,000, otros dicen más de 150,000, pero no tenemos uno exacto como oficial. ¿Y cómo ha variado la condición de la gente sorda en el país con el tiempo? ¿Ha habido más inclusión? El hecho de que vos estuvieras en cadena, creo que fue un cambio también, que se dio como, hey, reconozcamos esta comunidad que también tiene derecho a entender lo que está pasando, a recibir la comunicación. Sí, yo creo que fue bastante significativo el hecho de que desde un gobierno de la República se valorara y respetara la necesidad de acceso, el derecho de acceso a la información que tenía la comunidad sorda, y el tomar esta decisión de incluir la interpretación de forma oficial en lo cotidiano para mí fue vital y ha traído un cambio a la vida de las personas sordas, pero también como a la sociedad. En esa época, antes de que estuviera en presidencia, yo decía, soy intérprete del ESCO, soy hija de padres sordos, y la gente no sabía ni siquiera qué era el ESCO, no sabía que era un intérprete del ESCO. Ahora la gente lo entiende, sabe que existe la lengua de señas, sabe que por alguna, tal vez no lo tienen muy claro, pero dicen, ok, sé que se necesita un intérprete en estos espacios. Entonces se ha vuelto parte de la normalidad, de lo cotidiano. Entonces eso es lo más importante. Cuando la gente ya entiende de que esto es parte del día a día y que con esto estás respetando a un sector de la población que no estaba siendo respetado antes, ahí es donde yo creo que se da el cambio a la inclusión más importante. Y eso ha traído también el hecho de que muchas personas más se han interesado, porque Sí. ahora ya que conocen qué es la LESCO, Claro. en aprender LESCO. Entonces eso ha sido muy valioso. Sí, he visto que hay academias. Ajá. ¿Qué tan difícil es aprender? ¿Cuánto se tarda? Más o menos en promedio alguien puede aprender de 0 a 100 a comunicarse con ESCO. Cada persona tiene sus propias habilidades, ¿verdad? Entonces va a depender mucho de cuánto le puedas dedicar vos y tus propias habilidades. Pero en lo general hay 6 niveles. Cada nivel dura 40 horas. Entonces, el aproximado son 3 meses por nivel. Si te vas como al estándar normal de las academias, duraría 2 años sacando los 6 niveles del ESCO. Eso lo que te da es un nivel apto para conversar. Claro. Por ejemplo, nosotros en Inglesco, que es mi academia de lengua de señas, del ESCO en específico, que tenemos virtual y presencial, la gente normalmente en LESCO 6, cuando se gradúan, pueden hablar de política, pueden hablar de salud, pueden hablar, debatir, pueden conversar con personas sordas que tienen señas más naturales o un LESCO sin conocimiento del español o temas más complejos. O sea, tienen un bagaje de vocabulario suficiente para hablar de todo con quien sea. Buenísimo. ¿Y tu academia del ESCO surge en pandemia o antes? De hecho, surge en pandemia. Lo habíamos conversado desde antes, como con varias amistades, pero era un tema ahí como que habíamos hablado y ya. Cuando llega pandemia, la LESCO siempre se había enseñado solo presencial. Entonces, muchas personas sordas, docentes del ESCO, quedan desempleados. Entonces surge la necesidad de hacer una adaptación para poder rescatar estos empleos, y también había demasiada gente que estaba en la casa que querían
aprovechar aprender algo nuevo. Cierto. Entonces era como el timing perfecto para la oportunidad. Entonces yo junto a mi socio Alan Orozco, que es un amigo sordo de hace muchos años, y varias personas empezamos a trabajar en diseñar la metodología para la virtualidad. Claro. Entonces hicimos toda la adaptación del ESCO 1 hasta el 6 para que pudiese ser enseñado Impartido virtualmente. virtual. Ajá. Súper. Y es cierto que los instructores del ESCO siempre son personas sordas. En el caso tuyo, ¿excepción por JOPAS o no? No, yo no soy instructora. Ok. O sea, yo tengo la academia, estoy en la parte administrativa y todo, y trabajo con mi equipo académico y demás, pero todos los profesores del ESCO deben ser sin excepción personas sordas. Hay muchas razones, pero una de las más importantes es respetar el hecho de que es una área de trabajo donde calza perfectamente con las personas sordas. Sí. Deben ser personas que se han preparado para ser profesores, pero lo importante es que para qué le vas a quitar el trabajo, que ya de por sí se discrimina en un montón de espacios el trabajo para personas sordas, porque le vas a quitar el trabajo en algo que calza perfecto para su talento y su conocimiento y sus habilidades, es su lengua. Después que cuando vos llevas lesco, no solo aprendes vocabulario y ya, aprendes gramática, aprendes cultura sorda, entonces con profesores sordos puedes conocer más de cerca su experiencia cotidiana. Y lo tercero, que también es muy importante, porque hay personas que dicen, bueno, pero yo puedo no haber nacido hablando en inglés, pero puedo estudiar para ser profesor de inglés. ¿Por qué no con lesco? Ok, la lesco es una lengua muy joven. Digamos, si vos ves el español o el inglés, son lenguas que tienen cientos de años, suficientemente maduras y con suficientes personas que las hablen como para que si vos llegaste a enseñar inglés y lo enseñaste mal, no vas a impactar directamente la lengua. Pero la comunidad sorda, que es solo nacional, es más pequeña. La lesco es una lengua mucho más joven, así con estudios lingüísticos y todo, tiene menos de 30 años de estar oficialmente investigada. Entonces, el hecho de que una persona oyente asuma que puede dar las clases por su cuenta y le enseñe mal, sí puede impactar directamente la calidad de la lengua de señas. No lo había pensado, pero es una lengua entonces vulnerable. Totalmente. A una mala instrucción, digamos. Totalmente. Está súper interesante. Y sí había escuchado eso, como que los profesores tienen que ser personas sordas. Me parece que tiene toda la lógica por todos esos puntos que has conversado. ¿Vos sos fan de la música? No tan, digamos, no te voy a hacer un quiz. No te voy a hacer un quiz. Ok, gracias. Pero sos fan de la música y yo me acuerdo que te invitamos una vez a la radio a hacer como un top 10 de Estefanía. Ahí nos llevaste canciones. Me costó tanto hacer eso. O sea, yo tuve que hacer un focus group con mis compañeros de trabajo y yo les dije, ayúdenme porque no sé cómo hacer esto, no sé qué poner. ¿Y cómo fue la música en tu casa? Porque descubriste la música un poco más adelante en la vida, me imagino. O sea, hay muchas personas sordas que disfrutan de la música. Eso. Ajá. Hay otros que no tanto. Por ejemplo, mi papá es cero de música. Mi mamá le gusta, pero no la escucha en lo cotidiano. O sea, no oye música en lo cotidiano. Entonces, yo estaba cero acostumbrada a la música. Cuando yo cumplí 13 años, mi papá me compró una radio y me dijo, ok, la gente oyente oye radio. Entonces, a partir de ahora usted todos los días va a oír radio. Y yo decía, ¿qué voy a poner? No tengo idea, es la primera vez que tengo, me regalaron un disco de Shakira, me acuerdo. Y yo decía, ok, voy a escuchar Shakira porque es lo que todo el mundo escucha. Pero ese fue mi primer acercamiento. De hecho, todavía soy fan de Shakira, de ese disco. De fijo. Pero sí fue como un proceso interesante porque no estaba dentro de mi cotidianidad. Digamos, mi hermana y mi hermano, que son menores que yo, ellos sí son súper fiebres de la música, escuchaban mucho rock y todo, entonces ya yo me empecé como a familiarizar más con esos géneros, pero si vos me pones como a distinguir géneros o nombres de artistas o de canciones, soy terrible para eso, pero sí disfruto la música, aunque no tengo tan buena memoria como para identificar ese tipo de cosas. Pero me hizo gracia eso que tu papá mismo dijo, tome, oiga, escuche. Eso es lo que hace la gente. Entonces, hay personas sordas que igual bailan, igual disfrutan y ellos, las vibraciones se sienten en la música. Totalmente. Y ellos pueden bailar y de todo. La gente a veces dice, ¿cómo es posible? Pero es toda una experiencia, ¿verdad? Sí, la música no se trata de oírla, se trata de sentirla. Entonces, incluso mi papá, que es sordo profundo, él le encanta bailar salsa. Vos le decís, es salsa, es merengue. Entonces, él ya cambia el chip y se pone a bailar. Qué gato. Y así muchos amigos sordos. Hay muchos amigos sordos que les encanta la música, que oyen con audífonos a volumen más alto, todos los días y tienen géneros que les gustan más. Digamos, a mi mamá le gusta mucho la música con bajos más fuertes. Entonces, sí, hay muchas personas sordas
que les gusta la música. Incluso en Estados Unidos hay sordos músicos. Hay uno que se llama Sean Forbes, que es rapero y todo. Oh. Entonces, sí, o sea, las personas sordas sí disfrutan de la música. Este podcast está llegando a vos gracias a MasterKit de Libre Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica a MasterKit con una llamada gratuita en librefinancultura.com. Continuamos. ¿Cómo fue tu experiencia en casa presidencial? 8 años. Yo me acuerdo que trabajabas demasiado. Sí, yo creo que fue Tenías una mucho brete. experiencia muy valiosa. Sí, fue muy demandante, porque era la primera vez que había un intérprete del ESCO. Entonces la gente no tenía muy resuelto de cómo funcionaba. Y era difícil por eso, pero también fue como una oportunidad para poder crear todo un estándar de cuántas horas se deben trabajar, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. También a mí me permitió aprender muchísimo porque eran temas sumamente diversos. Entonces yo tenía, por ejemplo, que si se iba a hablar del tema fiscal, entonces yo me acercaba a la gente del Ministerio de Hacienda para que me explicara esos conceptos con los que yo no estaba familiarizada. Igual que con las tormentas como Nate o huracán como Otto. O sea, yo me sentaba con la gente del meteorológico y yo decía, ok, no entiendo un montón de conceptos, necesito que ustedes me los expliquen. Y fue muy enriquecedora, o sea, aprender de áreas muy específicas y muy técnicas para poder llegar a la gente y también pelear mucho para que se entendiera que el ESCO no era ruido visual, no era un adorno, sino que era un derecho de las personas sordas. Pasó en especial en Nate, por ejemplo, que teníamos conferencias 3 veces al día. Muchas de las televisoras cerraban el encuadre. Y hubo un momento como muy decisivo porque había poblaciones que tenían que evacuar y las personas sordas no estaban teniendo acceso a internet. Entonces la única forma en que se enteraran si tenían que evacuar o no era a través de esa información que iba a salir en televisión. Claro. Y fue muy decisivo el hecho de que en ese momento el presidente Luis Guillermo él dijo, ok, no vamos a empezar la conferencia hasta que no todos hayan abierto el encuadre porque hay gente que está en riesgo. Y eso fue como una experiencia bastante significativa porque ahí fue cuando los medios entendieron de que no era negociable el hecho de que las personas accedieran a la información. Y de hecho gente se salvó por esas conferencias que hubo esos días y haber accesado a esa información. Es un derecho definitivamente y me alegra que ahora la gente lo vea más así. Y vos estuviste pues en esos inicios y tanto tiempo ya que ha hecho un cambio. Yo en alguna oportunidad tuve un jefe que no hablaba inglés y entonces me llevaron a traducirle a una conferencia. Y yo, no sé por qué, yo no soy intérprete ni nada, pero para poder traducir de inglés a español, yo como que abría una llave, como que era un chip. Y lograba traducir así como simultáneo. Era como los más que traducen así los Oscars, así. De hecho, cuando Walter Campos estuvo mal de la garganta, yo digo, me hubieran llamado a mí a traducir los Oscars, porque yo en serio cambio el chip, puedo traducir, bueno, interpretar. Pero me acuerdo que yo le traducía al man todo el día y después llegaban las actividades como sociales de esas conferencias. Me tocaba ir también y traducir e interpretarle horas, digamos, durante la cena. O sea, no paraba uno, man. Yo era cansadísimo. Yo terminaba como, oh, ¿verdad? Y viajé a muchos países por eso, pero sí recuerdo que era cansado. Entonces yo me acuerdo que vos un día me dijiste como, hey, tengo terapia. Terapia física. Terapia física. Y yo, ¿por qué? Y por estar haciendo esto todo el día. Sí, he tenido lesiones de trabajo. Lesiones, ¿verdad? Porque son muchas horas. Pero también hay como un límite de horas que uno dice, ok, hasta aquí, porque si no, ya después en serio no me da el... De hecho, nosotros, digamos, cuando yo estudié en la universidad no se enfatizaba tanto en la salud ocupacional, creo que también porque era muy nuevo. Claro. Entonces eso de calentar antes, calentar después, hidratarse bien antes de un día de interpretación, de una jornada continua, no era algo que yo personalmente tuviera claro, hasta que ya pasé por la experiencia de estar en un trabajo donde me lo exigía a diario y llegaron las lesiones, fue cuando los doctores o los terapeutas me hicieron ya darme cuenta de qué cuidados tenía que tener. Yo tuve codo de tenista y cero que soy tenista, ¿verdad? Exacto. Eran lesiones directamente relacionadas con el ejercicio de la profesión. Entonces ahí aprendí como a cuidarme más y a ponerme límites. En la buena teoría, de acuerdo a salud ocupacional, uno no debería de interpretar más de 6 horas en un día y no continuas. Deberías de tener un break cada hora. Total. Trabajar en gobierno es heavy. Lo veo porque he visto, ¿no? O sea, uno que abrir las redes para ver que todo el mundo está tirándole al gobierno de turno. ¿Te afectaba de alguna manera recibir los ataques o además te mantenías al margen o escuchar lo que pasaba?
Yo creo que es parte de la democracia el hecho que la gente pueda tener la libertad de expresar lo que siente y lo que piensa. Sé que es difícil, irónicamente, en un momento como este, donde tenemos acceso a tanta información, poder entender qué cosas son reales o qué cosa es ruido o fake news. Entonces, eso sí es un fenómeno interesante, porque muchas veces veía que a pesar de mucha información que se compartía en conferencias y demás, no toda ella llegaba a toda la gente. Entonces, eso sí me hizo como a no tomarlo personal. Igual mi trabajo es pasar la información. Entonces, yo sé que no era personal, pero sí cuando tenía la oportunidad, digamos, con personas de la comunidad sorda que se acercaban a preguntarme por temas específicos, compartirle la información tal cual. Pero que la gente criticara a gobierno y demás, yo realmente nunca lo tomé personal, porque entendía que no era conmigo, sino que es parte de la experiencia de un país en democracia. Recuerdo Carlos Alvarado en Guanacaste muy enojado. Esa escena nunca la voy a olvidar. Y yo me acuerdo que usted interpretó de una forma que yo dije, esta mujer está interpretando exactamente lo que este man está diciendo. Ahí sale en la foto, dándolo todo. Sí, de hecho eso es parte de interpretar. Eso es. Tenés que decir la intención, el tono de voz. Tenés que reflejar absolutamente todo. Las personas sordas tienen que sentir. Si vos estás gritando, tienen que ver que estás gritando en lesco. Si vos estás enojado, tiene que notarse. Entonces yo tengo que emular tal cual absolutamente todo lo que está diciendo cualquiera de las personas involucradas, y evidentemente Guanacaste no fue la excepción. Carlos no le dijo al final, sorry, me pasé. No. Fue un momento... Es muy interesante porque obviamente lo que se viralizó fue lo que sucedió en ese preciso segundo después de un día de actividades. Claro. Y sí fue un día con un ambiente muy tenso. Había protestas muy fuertes enfrente donde estuvieron gritando a la gente del escenario por muchas horas, e incluso adultos mayores que estaban participando. O sea, fue un ambiente muy tenso. Sí. Nada justifica ningún comportamiento de ninguna persona. Nada más digo que fue un ambiente muy tenso. Entonces entiendo que este tipo de cosas puedan pasar cuando se llegan a límites. Claro. No, todo en este mundo actual es un meme. Todo se puede convertir en un meme. Yo me acuerdo que es como cuando llego a Subway y no hay aguacate y salía Carlos. No sé qué. Pero es curioso porque alguien podría decir, bueno, si ya la persona que está emitiendo el mensaje se ve enojada o se ve vociferando, y el del ESCO puede decir, bueno, véanlo el mae, ¿no? Que aquí estoy en lo mío y está diciendo esto, pero vean la reacción. Pero es parte de ser profesional, es comunicar. Hay gente que hace intérprete del ESCO en conciertos, por ejemplo. Totalmente. Es un chuzo. Ahora casi que todos los conciertos en primer mundo lo veo. Bueno, en Coldplay también lo tuvo, ¿verdad? Sí, Coldplay tuvo interpretación al ESCO acá y en todos los países en que ha tenido gira, lo cual es súper valioso. Y la experiencia de ellos va más allá. O sea, tienen chalecos. Ellos hicieron una parte con el ESCO. Bueno, con señas, ¿cierto? Sí, una canción. ellos hicieron una parte. Y de hecho a nivel mundial es muy usual. Digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, todos los artistas grandes, Pink, Red Hot, Maroon 5, todos ellos tienen interpretación en sus conciertos. Sí. Y es un trabajo especializado. O sea, es un área especializada de la interpretación y tiene un trabajo previo enorme de análisis lingüístico de cada una de las canciones. Las tenés que memorizar, tenés que hacer el montaje de cada una de las canciones. Es un trabajo grande, pero es chivísima. ¿Alguna vez te ha tocado? Sí, he interpretado, bueno, en el área artística he trabajado varias veces. He trabajado en teatro, he trabajado en conciertos, he trabajado en cuentacuentos, hasta retahilas que van así volando. a Texas. Sí. Pero sí, es muy chiva. En algún momento creo que le había interpretado le he interpretado a Chilax acá en Costa Rica, le he interpretado a Pedro Son Popo, y no me acuerdo de todos, pero he estado en varios espacios donde han tenido la oportunidad de tener conciertos y poder acompañar interpretando a la música o al artista en general. Chuzo, ¿cuál es tu palabra favorita en español, castellano? ¿Y cuál es tu palabra favorita en lesco? Vamos a ver, en español no sé, está un poco difícil. Tal vez una que me causa gracia porque se parece a mi nombre, entonces, y me gusta el concepto. Epifanía. Que es Epifanía. Me sonó. Siempre me da risa cuando la escucho, pero me gusta mucho lo que significa. Epifanía Carvajal. Suena. El nombre artístico. Sí. Y en lesco, no sé, podría ser el color turquesa porque me gusta. No sé si la seña es tan chivo, pero me gusta
Esta es la seña turquesa. Mm. Entonces el color turquesa me gusta y por alguna razón la seña me hace gracia. Una cosa que me encanta del lenguaje de señas es que el nombre, bueno, se puede deletrear, pero Ajá. como es muy largo, deletrear a veces nombres, la gente hace su propia seña, como este es mi nombre, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho, vos cuando te presentás deletreas tu nombre, Ajá. que es como tu nombre en español, como la gente te conoce. Pero dentro de comunidad sorda vos tenés tu propia seña, que es con lo que te van a identificar siempre. De hecho, yo tengo amigos de toda la vida que yo no siempre me acuerdo cómo se llaman, Ajá. pero yo sé la seña. ¿Cuál es la seña de Estefanía? Esta, con AE, La en el E. Camanansi. Poneme mi seña. Puede ser, a ver, es que podría tener que ver con video Ujú. o con, La letra R es así, ¿no? ajá, puede ser así. No como de que estás No loquito, estoy loco, ¿no? sino, No, tal vez sino acá, un poquito tal vez. como aquí. Sí, o puede ser aquí, Aquí, por la cámara. ajá, con AR, por la cámara, tal vez si vos querés con inicial, Me gusta. está cool. La tenemos. Muy bien. Me encanta, me encanta. Te fuiste de... Me acuerdo que me llamaste y me dijiste, voy para Kenia. Sí. ¿Y fuiste a qué? A Kenia, con algo de comunidad sorda también. Sí. Activismo por allá. Sí, estuve 3 meses viviendo en Kenia. Tuve la oportunidad este año, Qué que chuzo. es una experiencia hermosa. Me siento muy feliz de haber podido, aunque eso me requirió... Sí, fue muy rápido, porque yo te dije, como, vaya a tomar un café antes Y de yo, irme. vamos, ya se fue. Sí, ya la veo allá con, no sé, con todo el brete y todo. Sí, fue en una Kenia. locura. Es como una ONG internacional que trabaja con personas sordas. Se dedican en específico a la traducción de la Biblia a lenguas de señas a nivel mundial. Y ahí era como el campus de capacitación a personas de distintos países. Tiempo fuera. Ajá. Traducción de la Biblia en lenguaje de señas. Sí, ¿Es un video o qué? son videos. Oh, wow. De hecho, en datos, Ajá. en cuanto a Biblia, la comunidad sorda a nivel mundial es la que menos acceso ha tenido a la Biblia. Solo es menos del 2% el que ha tenido acceso Impresionante. a la Biblia en su propia lengua. Claro, claro. Entonces hacen un brete increíble a nivel mundial, haciendo que las personas sordas puedan accesar a los textos en lengua de señas. Porque, importante decirlo también, Ajá. alguien diría, pero ¿por qué no la leen? Claro. ¿Por qué no la leen? ¿Para qué van a hacer eso? Rebátame eso. Ok. Rebátame eso, Steph. Las lenguas orales Ajá. son la lengua de las personas en el país X, por ejemplo, acá español. Pero la lengua de señas, la LESCO, es la lengua oficial de las personas sordas. Es la lengua en la que ellos y ellas tienen 100% acceso a la comunicación. Donde vos fluís, sin importar si estás rodeado de oyentes o sordos, a la misma velocidad y con la misma cantidad de acceso. El español es la segunda lengua de la mayoría de las personas sordas, que es la que el resto de la población utiliza. Entonces, es como esperar que todos en Costa Rica puedan accesar igual de fluido a un texto en inglés. Claro. Tenés una gran variedad. Algunos sí lo van a lograr, que son full bilingües. Hay algunas personas que no dominan para nada el inglés, otros que se la juegan. Pero si vos le chorreas un texto, y más digamos, hablando de Biblia, un texto tan técnico o terminología tan pesada, va a ser muy difícil poder entenderlo. Entonces, por eso, ni subtítulos ni texto puede sustituir el acceso en lengua de señas para las personas sordas. Me encanta porque eso también nos ayuda a cambiar la perspectiva. Como nosotros venimos de una realidad, de una experiencia de vida, es como, Totalmente. ¿por qué no leen y ya? ¿Para qué? Totalmente. ¿Para qué van a hacer eso en video? ¿Verdad? Eso puede decir Claro. alguien muy desubicado, ¿verdad? O que no tiene el conocimiento, ¿verdad? Sí, que no esté familiarizado. Exacto. Totalmente. Entonces estabas trabajando con eso en Kenia. Sí, tuve la oportunidad de ir a escuelas de personas sordas, que era chivísima, ya son internados, entonces hay un montón de chicos de todas las edades. De hecho, fue muy interesante porque muchas personas tienen una idea de Kenia como muy Hollywood, no sé, muy viciada Lo que a nos través de las redes sociales, lo que nos presentan, venden, exacto. totalmente. Pero es un país hermoso, con una riqueza cultural increíble y de hecho en el área de la educación de las personas sordas, desde mi propia perspectiva, están mucho mejor que Costa Rica. Wow. Entonces creo que tenemos mucho que aprender. Y ellos hablan de el ellos. KSL, Kenya Sign Language. Ajá, exacto. Estás Y- en todas. Estoy en todas. Yo sé mucho de todo, pero no sé suficiente. Vos, entonces decías que había mucha gente de diferentes países y todos hablaban o se entendían a través de la KSL, ¿verdad? Ajá. Como estábamos en Kenia, todos usábamos KSL. Les Claro. tomaba más o menos una semana empaparse y ya. Pero incluso cuando vos estabas recién llegado al campus, sin importar del país de que vinieras,
una facilidad o algo muy chiva que tienen las lenguas de señas es que puedes utilizar el CVG, que es la comunicación visual gestual, para darte a entender cosas básicas. Entonces, podías resolver el tema de la comunicación con personas que hablan lenguas de señas de otros países en muy poco tiempo, que no puedes hacer eso con las lenguas orales. Sí, rajado. Es un chuzo poder comunicarse. Me encantaría aprender. Siempre digo que lo voy a hacer. Tengo 8 años diciéndote que voy a hacerlo. ¡Qué locura! Pero ahora que existe Inlesco, voy a entrar en Inlesco. Muy bien, Mejor. esa es la actitud. Steph, a mí me encanta la gente que se apasiona por un tema, ¿verdad? O que se apasiona por ciertos temas y que les mete toda la gana y vos sos así con Lesco y con todo esto que haces. Pero ¿qué otras cosas te apasionan? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntenos, para la gente que nada más la ve en tele. Me gustan las artes en general, aunque no les dedico tanto como quiero. Pero, digamos, de mi tiempo libre, las cosas que más amo, que tal vez no sé si pueden contar como hobbies, pero es caminar con mis perritas, que son mis amorcitos de la vida. Entonces, estar en un lugar donde ya zacate y mis perritas, me siento millonaria. Momento así máximo de la vida. Total. Qué chiva. ¿Cómo se llaman ellas? Kira ahí. Kiri Kamisama. Sí, a mí se me olvida siempre la segunda. Kamisama, la chiquitita. Son por un anime, ¿verdad? Sí, de hecho, mis hermanos les encanta el anime, entonces ellos bautizan a todos los animales de la familia con nombres relacionados a anime. Es cierto, se me olvida. Tef, me encanta hablar con vos y crear este espacio juntos. Y podría seguir hablando muchas horas, pero vamos a ir cerrando con asociación de palabras. Yo le tiro una frase o un concepto o un término o el nombre de un personaje y usted me tira lo primero que se le venga a la mente. Ok. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a empezar fácil. Luis Guillermo Solís. Jefecito. Carlos Alvarado. Uy, qué difícil porque son muy parecidos. Jefecito. También Jefecito 2.0. Jefecito 2.0. Sí, jefe y jefecito. Ok, me gusta. Sinart. Colegas, compañeros. Claudia Dobles. Uf, un respeto. Respect. Sí, total. Cinemark. Mi primer trabajo. Casa Presidencial. Cuna de aprendizaje, totalmente. Inclusión. Regla de vida. Feminismo. Regla de vida también. No sé si se vale repetir, pero como... ¿Te parece? Sí, total. UCR. Escuela. San José. Casita. Paso Ancho. Ah, sí, la casita total. La casita de la abuela, el hogarcito. Johnny Araya. Alcalde. Bien salvado. Rodrigo Chávez. Presidente actual. Reggaetón. Ok. Kenia. Uf, hermoso. Perros. Amor. Gatos. Amorcitos también. Dios. Todo. Lesco. Comunicación. Hemos terminado. Qué chido. Gracias, Steph, lindo. por acompañarnos. Gracias por el espacio. Un honor siempre conversar con vos. Un chuzo. Chócala. René Montiel Podcast llegó a vos gracias a MasterKit de Líder Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la receta probada para alcanzar la libertad financiera. Aplica a MasterKit con una llamada gratuita en liderfinancultura.com.